Alguien pregunta, ¿y dónde está West Colombia? Somebody may ask themselves, well, where is West Columbia? ¿Cómo es que el pastor es de Colombia y vive en West Colombia? How is it that the pastor is from Columbia and lives in West Columbia? En la calle Columbia Drive. Literally on Columbia Drive. Vive en Colombia Sur y la iglesia está en Colombia Norte. He lives on Columbia South, and the church is actually on North Columbia. Yo no creo en las coincidencias, ¿verdad? I don't believe in coincidences, Pero así nos tocó. but it just kind of worked out that way. Para aquellos que no saben, West Colombia fue la primera capital de la República de Texas. And for those that don't know, West Columbia was the first capital of the Republic of Texas. Cuando Texas se independizó de México, When Texas became an independent country from Mexico, no estaba unido a la Unión Americana, and it was not part of the United States yet, sino que se llamó la República de Texas. it was known as the Republic of Texas. Y aquí nació Texas. And this is where Texas began. Por eso estamos en el estado donde se le dio el nacimiento a este gran estado. And that's where this great nation, came from. Que por cierto, escuchando al gobernador esta semana pasada, And listening to the governor this past week, decimos que somos la economía más poderosa entre las 8 economías más poderosas del mundo. that right now Texas by itself is the number 8 economy in the entire world by itself. ¿No le da a usted un gozo vivir en un estado como este? Aren't you excited to be in a state like this? ¿Ah? Estamos arriba de Rusia. That our economy is actually greater than the entire nation. Ahora, esto es emocionante saber que vivimos en un estado muy bendecido, It means we're living in a very blessed nation con un gobernador muy cristiano, with a very a Christian governor. y eso es una bendición. It's a blessing. Así que pues, estamos muy agradecidos con Dios por permitirnos vivir en Texas. So we're just thankful to God to let us live in Texas. Cuando le preguntan a Piro, mi hijo, que de dónde es, When they ask my son Peter where he's from, no dice yo soy de Estados Unidos, he doesn't say I'm from the U.S. soy de Texas. He says I'm from Texas. Todos los tejanos son muy orgullosos de decir que son de Texas. Because Texans are very prideful about being from Texas. Así que ahorita les hinchamos un poquito más el orgullo, So we had a little bit more of that pride there. Huh? diciéndoles que somos una de las economías más poderosas del mundo. As one of the strongest economies in the world. Eso es una bendición. And it's a blessing. El día de hoy quisiera compartir una palabra que es muy, muy, muy interesante Today I want to share a word with you which is very, very interesting. acerca de lo que tiene que ver la promesa del Padre. It has to do with the promise of the Father. Muchas veces el Espíritu Santo no es bien entendido en las religiones. You know, a lot of times world religions or religion in general doesn't understand the Holy Spirit. Piensan que es una doctrina They think that it's a doctrine, y lo estudian como una doctrina and many, they study it as a doctrine. y no le dan el lugar tan importante que merece él. But they don't give it that important place that it actually Y la vida deserves. espiritual no se puede vivir sin el Espíritu. You know, and your spiritual life cannot be lived without the Spirit. Puedes tener muy buena religión, You can have a good religion, puedes tener muy buenas creencias, you can have a good belief system, pero si no tienes al Espíritu de Dios, but if you don't have the Holy Spirit, no tienes nada. you really don't have anything. El Espíritu Santo es el que le da vida a nuestra vida. You see, the Holy Spirit is that which gives life to our life. Por eso es tan importante nosotros entender So we have to understand this, que el Espíritu Santo es esa persona especial que necesitamos en nuestra vida. that the Holy Spirit is that special Ahora, person cuando in our nosotros life. vamos a la Biblia When you go to the Bible y leemos, por ejemplo, and we read en Juan 16:7, John 16:7, Jesús le dice a sus discípulos, Jesus says to his disciples, pero yo os digo la verdad, I tell you the truth. os conviene que yo me vaya. It is good for you that I go. Porque si no vendría Because if I did not, el Espíritu Santo. the Holy Spirit No would. concluí la oración ahí. And I didn't finish the sentence, but the Holy Pero Spirit would not es come, or he would not necesario, come. les conviene que yo me vaya, So it's important to tell you that it's important for me to go. porque si yo no me voy, Because if I do not, el Espíritu Santo no vendría a sus vidas the Holy Spirit would not enter into your y life. quedarían incompletos. And you would be incomplete. Porque Cristo es la palabra de Dios encarnada. Because Christ is literally the Word of God made flesh. Escúchenme muy bien esto. Listen to this.
La palabra de Dios The Word of God es la que nos trae a la existencia. brings us into existence. La Biblia dice que el mundo fue creado por la palabra de Dios. The Bible says the world was created through the Word of Y God. dijo Dios, And God said, hagamos al hombre let us make man a nuestra imagen in our y image semejanza. and in his likeness. Y en el momento en que Él habló, And when he spoke, las cosas vinieron a la existencia. things came into Tan pronto existence. las cosas vienen a la existencia, As things come into existence, el Espíritu de Dios le da vida. the Holy Spirit gives it life. Cuando Dios crea al hombre, When God creates man, le dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. let us make man in our image, our likeness. Y dice la Biblia que tomó al hombre del polvo de la tierra, hizo un mono de barro, And so he took the thing, man, from this clay, y cuando ya tenía el monito hecho, and when he had this figure made, sopló, he breathed into it. lo creó del barro, He created it from clay, pero el soplo fue el que le dio vida. but he breathed life. Dios se mueve a través de su palabra y a través del Espíritu. You see, God moves through his word and through his Pudiéramos spirit. decir que el Espíritu Santo es el soplo de Dios. We can say that the Holy Spirit is that breath of God. Cuando Él sopla, When he breathes out, el hombre viene a la existencia. man comes into existence. Entonces el hombre es creado del Espíritu y de la palabra. So man is created of the Spirit ¿Me and of the están word. siguiendo? You follow me here? No es una creencia, We're not talking about a belief system. no es una religión, We're not talking about a religion. no es concept. una doctrina. We're not even talking about a doctrine. Yo puedo tener una buena religión, I can have a good religion, pero no tener el Espíritu de Dios dentro de mí. but not have the Holy Spirit actually living in El me. Espíritu es el que te da vida. The Spirit is that which gives you La life. Biblia dice que nosotros somos engendrados por el Espíritu de Dios. And the Bible says that we are created because of that Spirit of God. Entonces, lo que vamos a ver hoy nos va a sorprender mucho. So this will astound you if Ahora, you study it more. ¿qué es exactamente la promesa del Padre? So what exactly is the promise of the Father? La promesa del Padre es el bautismo del Espíritu Santo. You see, the promise of the Father is the baptism of the Holy Spirit. Sin el bautismo del Espíritu Santo, Without the baptism of the Holy Spirit, los ministros no reciben el poder. the ministers of God do not receive that power to minister. Por eso es tan importante entender por qué es que yo necesito al Espíritu de Dios. That's why we need the Spirit of God. Hermano, el Espíritu Santo puede transformar tu vida en un instante. Brethren, the Holy Spirit could transfer your life. Lo que usted no Instantly. podía hacer, lo hace a través del Espíritu en segundos. What you couldn't do in your strength, you can do in seconds. Por The eso Holy Jesús Spirit. dice, las palabras que yo hablo son espíritu y son vida. That's why Jesus said, the words I speak to you are spirit and life. Ahora, este es el propósito primordial de Dios, que se cumpla en la vida de sus hijos. You see, this is the main purpose of God, that his life goes into his children. Que sus hijos estén inmersos y saturados, llenos hasta desbordar de su espíritu, de su presencia. That his children be immersed and saturated into an overflowing of his presence manifested in their lives. Esa manifestación de la presencia de Dios se desborda cuando el Espíritu Santo está en nuestras vidas. That overflow of the Spirit happens when the Spirit is in your Ahora el life. siguiente versículo explica: The next verse explains, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. and he says, you shall be baptized in the Holy Spirit in just a few days. Todas las demás promesas conducen a esta primordial promesa que se cumplen. And all of the promises are in this main promise, which is fulfilled. Es una promesa, ciertamente una promesa que Dios quiere que tú recibas hoy. It's a promise that God wants you to receive Dios today. quiere que tú tengas lo más importante de la vida, que es tu espíritu. God wants you to have the most important thing in this Tú life, llegas a which is ser His hijo de Spirit. Dios porque el Espíritu Santo entra a tu espíritu. You enter the Holy Spirit because the Spirit enters into your life. Y el Espíritu es el que te hace vivir en una relación con Dios. And the Holy Spirit makes you live and have that relationship with God. Sin el Espíritu tú no puedes tener esa relación. Without the Holy Spirit, you cannot have that relationship. Por eso es tan importante que nosotros hablemos de esto. That's why we have to talk about that. Que el Espíritu Santo es lo más esencial que tú necesitas. The Holy Spirit is the most essential aspect of ¿Por the qué Christian tus faith. problemas no se han resuelto? Why haven't my problems been resolved? Porque todo es a través del Espíritu de Dios. Because it's only resolved through the Spirit of God.
La Biblia dice que los demonios son echados por el Espíritu de Dios. Demonic forces are cast out through the Spirit La of Biblia God. dice que los enfermos son sanados por el Espíritu de The Dios. sick are healed through the Spirit Por of eso God. todo predicador necesita el poder de Dios, que es su Espíritu. That's why everyone who ministers needs to have that power of the Y mucha Spirit. gente no está pensando en que yo necesito el Espíritu de Dios para resolver mis problemas. And many people today don't realize they need the Spirit of God to Tú resolve their viniste a la problems. existencia porque te trajeron a la existencia. You came into existence because they brought you into existence. Pero no hay ninguna garantía de que tú tienes la palabra y el Espíritu de Dios viviendo dentro de ti. But you have no guarantee that you have the Word and Spirit living in Cuando you. la palabra penetra a nuestra mente, a nuestra alma, a nuestro ser, When the Spirit, penetrates your mind, el your body, Espíritu le da soul, your vida a being, esa palabra, activa la palabra de Dios. the Spirit activates that Word of God in your life. Así que veamos esto, So let's look at la that. promesa del Padre. The promise of the Father. Es la promesa del Padre, la promesa de Jesucristo de enviar al Espíritu Santo It's the promise that Jesus Christ of sending His Holy Spirit a sus seguidores para que los guíe, to His followers so that it guides them, para que les dé fortaleza, to give them strength, para que les dé poder. to give them power. Y ese evento se cumplió en el día del Pentecostés. And that event was accomplished in Esta Pentecost. promesa se describe en la Biblia, And this is described in the Bible, principalmente en el libro de los Hechos. especially in the book of Acts. Y es fundamental para la vida cristiana, But it's foundational for the ya Christian que life. capacita al creyente para ser testigos de Jesús en todo el mundo. And it gives the ability of believers to be witnesses of Jesus ¿Sabía in the que entire antes de la world. venida del Espíritu Santo en el libro de los Hechos, Before the coming of the Holy Spirit in the book of Acts, los discípulos eran muy cobardes, the disciples were cowards. miedosos, They were fearful. estaban escondidos cuando Cristo murió? They were hiding when Jesus died. Pero cuando el Espíritu Santo los bautizó en poder, But when the Holy Spirit baptized them with power, se levantaron con una autoridad suprema, they got up with a supreme pero unas authority. personas totalmente transformadas. They were entirely different. They were transformed. Pero tú dices, pero ya tenían a Cristo. But they had Christ. Sí, tenían Yeah. la palabra, They had the Word, pero les faltaba but el Espíritu en la vida de ellos. the Spirit in your lives. Y eso es lo que hace la diferencia en nuestras vidas. And that makes all the difference in our lives. Pastor, ¿por qué usted hace lo que hace? Pastor, why do you do what you do? Porque entendí esto hace muchos años, Because I understood this many years ago. que necesito al Espíritu de Dios en That mi vida. I need the Holy Spirit in my Que sin el life. Espíritu de Dios no hay nada que se pueda hacer. That without the Holy Spirit, there's nothing I can do in my life. Ahora, la obra del Espíritu Santo en Juan 16, 7 al 11. The work of the Holy Spirit in John 16:7 to 11. Pero yo os digo a la verdad, But I tell you the truth, os conviene que yo me vaya, that I have to go. porque si yo no me fuere, Because if I did not, el Consolador no vendría a vosotros. the Comforter would not come to you. Mas si me fuere, But if I go, os lo enviaré. I will send him. Y cuando Él venga, When he comes, convencerá al mundo de pecado, he will convince the world of sin, convencerá al mundo de justicia of justice, y convencerá al mundo de juicio. and of judgment. Los discípulos no aceptaban y estaban preocupados por la partida del Señor Jesucristo. The disciples, they were worried that Jesus was leaving. Y Él, para consolarlo, le dice, es necesario que yo me vaya, But he told them, it is necessary that I go. porque si yo me voy, Because if I go, yo enviaré al Espíritu de Dios. I will send the Spirit of Y God. cuando Él venga, And when he comes, esto es lo que Él va a hacer. that's what he's going to do. ¿Me explico? Does that make sense? Ahora, ¿por qué es tan importante Why is it que so el important Espíritu Santo that the Holy esté Spirit presente en nuestras vidas? be present in Viva our en lives? nosotros. He lives in us Porque nosotros somos hijos espirituales de Dios. because we are God's spiritual children. Dios es espíritu. Dios no tiene un cuerpo corporal como el nuestro. God is spirit. He doesn't have a physical body Él like you and habita en me. nosotros a través de su espíritu. He dwells in us through his spirit. El espíritu de Dios The Spirit of God entra a su espíritu enters into your y le spirit da vida a su espíritu and gives y life. nace una persona espiritual nueva. A spiritual person is Como born. decían unos hermanos meses atrás, Some brethren tell me, pastor, months cuando el ago, Señor me bautizó en el fuego y en el espíritu de Dios, Pastor, when the Holy Spirit baptized me vine in a ser fire and otra truth, persona. I became a new person. Hay un antes There was a before y hay un después. and there's an after. Soy una persona nueva, renacida, I have been reborn. I'm a new person porque el Espíritu Santo llegó a tomar el lugar. because the Holy Spirit came and took that Te place, bautizó, te marcó. baptized you. Eso es lo marked más importante. Entonces,
Jesús consuela a sus discípulos So Jesus comforts his disciples, diciéndole que sí es necesario que Él se vaya. saying that it is necessary that I go, Porque yo voy y yo enviaré al Espíritu de Dios. because I go and I will send the Spirit of God. Amén. Amen. El Señor revela los tres objetivos del Espíritu Santo en los que se basa su obra en la tierra. The Lord reveals the main objectives that this Holy Spirit and what it's based Tres on His cosas plan que here on son earth. muy importantes cuando venga el Espíritu. You know, it's three very important things when the Holy Spirit comes. Convencerá al mundo de pecado. He will convince the world of sin. Tan pronto Pedro recibió al Espíritu Santo en el día del Pentecostés, You know, as soon as Peter, the disciple, when he received the Holy Spirit on the day of Pentecost, comenzó a predicar a una intensidad poderosa he began to preach with such an intensity. y la gente que estaba alrededor escuchando, que eran como 5,000 personas, And the people that were around there listening were la like Biblia dice thousands que of se people. compungieron de corazón, temblaban y lloraban, It was like they convulsed. They cried out. They were trembling. y por primera vez sintieron dolor, sintieron vergüenza, sintieron culpa, They felt shame. They felt pain. They felt guilt. cuando Pedro le dijo que por causa de ellos fueron los que mataron al Señor Jesucristo. When Peter told them that it was because of them that they killed the Lord Jesus Usted Christ. lo llevaron a la cruz, You took him to the cross. usted lo juzgaron injustamente, You judged him le unjustly. levantaron falso testimonio. You brought up false testimony against him. Ustedes son responsables de la muerte de Cristo. You're responsible for the death of En Christ. ese momento ellos comenzaron a temblar And in that moment, they began porque to el tremble. Espíritu Santo los convenció de ser pecadores. Because the Holy Spirit had convicted them of sin. Y ahí se arrepintieron. They Y repented. Pedro les dijo, arrepentidos, And Peter told them, repent confesad vuestros pecados y arrepentidos para que reciban el don del Espíritu Santo. and confess your sin to receive the gift of the Spirit. Una de las condiciones para recibir el Espíritu Santo es el arrepentimiento de nuestros pecados. To receive the Holy Spirit, you have to repent from your sin. Cuando el Espíritu Santo se apareció en el Pentecostés, When the Holy Spirit appeared in Pentecost, se fue el temor, fear left. se fue la desesperación de esos discípulos, The desperation left them. se fue toda esa inseguridad que ellos sentían That insecurity was y gone. les trajo una convicción poderosa. And it brought them a Se powerful sintieron que conviction. eran invencibles They felt themselves invincible porque el poder de Dios estaba en ellos. because God's Por power eso was dice in la them. Biblia, es más poderoso el que está en nosotros Greater is he that is in me que el que está en el mundo. than he who is in the world. No ores diciendo, Espíritu Santo, venga. Don't pray and say, Holy Spirit, come. No. It doesn't work like that. Pídale que viva dentro de ti. Tell him to live in you, Él tiene que estar dentro de nosotros. to be inside of us. No reciba una religión. Don't receive a religious doctrine. Recibe el Espíritu de Dios que vive en ti, Receive the very Spirit of que God te to da live in you. la seguridad de la vida eterna. That'll give you that assurance of eternal life. Que tú sabes que eres hijo de Dios porque la Biblia dice que el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Because you know you're a son of God because that same Spirit gives witness that you are that. Amén. Amen. Sigamos. De pecado por cuanto no creen en mí. Sin because you do not believe in me. De un momento a otro no creían en Cristo y aquí ya comenzaron a creer 5,000 personas. You know, here they didn't believe in Christ. Now we see 5,000 convert. Mataron a Jesús. They killed Lo Jesus. crucificaron. They crucified him. Y hasta que no vino el Espíritu Santo, And until the Holy Spirit came, no se dieron cuenta que ellos eran responsables de lo que habían hecho con Cristo. they didn't realize of what they had done. Entonces el Espíritu los trajo convicción de pecado. So the Holy Spirit gave them conviction of sin. Y luego dice, de pecado por cuanto no creen en mí. Sin because you do not believe in me. De justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. You know, justice because when I go to the Father, you will not see me anymore. Va a ir al Padre porque va a ir a llevar el sacrificio. He's going to go to the Father to take that sacrifice De que la justicia de Dios pueda ser efectiva. so that the justice of the Lord Por can be eso dice la effective. Biblia, justificados para con Dios, Justified for God. justificados por la fe, Justified by faith, tenemos paz para con Dios we have peace towards God por medio de nuestro Señor Jesucristo. through the Lord Jesus Él es un Christ. pacificador. He is that. Entonces, de justicia porque voy al Padre y no me veréis más. Of justice because I go to the Father and you will not see me again. Y de juicio And of judgment
por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. because the principle of this world has been judged. Con la muerte de Cristo, el príncipe, o sea, el rey de las tinieblas, fue juzgado. That prince of darkness was judged or condemned. Ahí Satanás, el demonio, los demonios, el Satan, mismo demon, diablo, the demonic todo el forces, the gobierno de las devil, tinieblas The whole government of darkness, quedó expuesto de que su obra había caducado. that their work was defeated. Así él tenía a toda la humanidad presa por causa del pecado, He had all of humanity trapped because of sin. pero con el sacrificio de Jesucristo But because of the sacrifice of Christ, hubo un release. Entonces todos los que creen en él y Cerramiento. se someten a él, so everyone that submits to him, les da el derecho de ser hijos. he gives them rights to become the sons of Entonces el God. príncipe fue juzgado. So that prince was judged. Entre las instrucciones finales, And so in those final instructions, les anuncia que es necesario entregar su vida en la cruz, he tells them it is necessary to give his life on the cross, retornar al Padre return to the Father, para que venga sobre ellos el Espíritu Santo. so that the Holy Spirit can come. Cristo, ¿por qué te vas? Jesus, why are you leaving? Les conviene que me vaya. It's better for you that I Pero go. cuando venga, el Señor Jesucristo estaba con ellos, Jesus was with them porque estaba con los 12. because he was there with the 12. Pero cuando venga el Espíritu va a estar con todos, But when the Holy Spirit comes, he's going to be with everyone porque Él va a venir a morar a nuestras vidas. because he will come to dwell in our lives. ¿Sabes qué dice la Biblia? You know what the Bible says? Que nuestro cuerpo es templo del Espíritu de Dios That our body is a temple y of the que Él Holy viene a Ghost. morar en nuestro templo. And he comes to dwell in us. ¿Cuándo le has dicho tú al Señor, When have you said to Señor, God, dame a tu Espíritu? Lord, give me your Spirit? Que el Espíritu Santo venga a vivir dentro de mí, That the Holy Spirit comes to live que in me. sane mis heridas, Heal my wounds. mi maltrato, Heal the mistreatment. todos los golpes que la vida me ha dado, Everything that life has beat me up with. y que Él venga a darme paz, And he comes to give me peace. tranquilidad, Calmness. a poner todo en orden en mi vida. Put everything in order. in Oh, my life. cuando Él viene cambia todo. When he comes, he changes everything. Esta noticia les causó tristeza y se olvidaron las promesas que se cumplirían en su partida. You see, this news made them sad, and they forgot about the promises that God had made him and when he said Se he would leave. preocuparon cuando dijo que Él iba a la cruz, You know, they were worried when he said, I'm going to the cross. pero no se acordaban de la promesa de que el Espíritu Santo iba a traerles consolación. But they forgot that the Holy Spirit would bring them comfort. Ahora en Juan 14:12 In John 14:12, dice la Biblia, de cierto os digo, verily, verily, I say unto you, que el que cree, el que en mí cree, he that believes in me, las obras que yo hago, the works that I do, Él las hará también, he will do them as y well. aún mayores And even greater than these, hará porque yo voy al Padre. because I go to ¿Por the qué no Father. creemos esto? Why don't we believe this? ¿Por qué tenemos que venir con el pastor siempre para pedirle cuando tenemos un dolor de cabeza? Why do we gotta go talk to the pastor? Hey, pastor, hey, can you help? ¿Por qué? Why? Porque la Biblia dice, The Bible says, el que en mí cree, he that believes in me, las obras que yo the hago, works that I do, Él las hará también, he will do them as well. aún mayores Even greater than hará these, porque yo voy al Padre. because I go to the Father. Entonces tú puedes, teniendo el Espíritu de Dios, hacer cosas imposibles. So you, with the Holy Spirit living, you can do impossible Porque ya no things. eres tú, eres el Espíritu que vive en ti. Because you're no longer that spirit. You know, the spirit that's living in you. Y por eso el Espíritu se manifiesta y hace la obra. And that's why it manifests and does the work in Toma your life. nota de este versículo. Take note of John 14:12, La promesa del Espíritu Santo the promise of the Holy Spirit. es la promesa de Jesús de enviar al Consolador o al Espíritu de verdad para guiar, It's the promise that Jesus will send the Comforter or the Spirit of truth to guide, para enseñar, para teach. empoderar to empower, a sus seguidores después de su partida. to his followers after he departs. Es que no entendemos la función, la obra del Espíritu Santo, lo que Él hace. It's because we do not understand the function of what the Holy Spirit does. Nosotros no deberíamos vivir con temor, con preocupación, con We- We enfermedades. shouldn't be living with sickness, with just all these different things Porque you're struggling with. Cristo sanaba, si el Espíritu Santo está en nosotros, nosotros tenemos el poder para hacer las cosas. Jesus healed people. If we have that same spirit in us, we should do similar El things. Espíritu de verdad
Y es para guiar, enseñar y empoderar a sus seguidores después de la partida de Jesús. The Spirit is there to guide, to teach, and to empower to his followers after Ahora, his esto se departure. cumplió en el día de Pentecostés. This happened in the day of Pentecost. Cuando los discípulos recibieron poder para ser testigos de Jesús en todo el mundo. When the disciples received the power to be witnesses of Aquí Jesus in fue all the donde world. ellos se dieron cuenta que recibieron un poder que no lo conocían, This is when they realized they received the que power. era They didn't know. extraordinario. It was extraordinary. Ahora, hay una pregunta acá o hay una duda acá. You know, there's a question we have, a doubt maybe. Bueno, pues si los discípulos ya recibieron el día del Espíritu Santo, recibieron el Espíritu Santo en el día del Pentecostés, If the disciples received the Holy Spirit in the day of Pentecost, entonces yo tengo al Espíritu de Dios. then I have it, right? Buena pregunta, ¿no? It's a good question. Ellos tuvieron que hacer por lo suyo. They had to do that themselves, right? Cada uno de nosotros, si Dios nos llama al ministerio, nosotros tenemos que ser entrenados y capacitados y llenos del poder por separado. Each one of us, if God has called us to do ministry, we have to go through our own process where He trains us and equips us to give us that A nosotros baptism. nos conviene pedir solamente, You know, to us, it's worth it just asking for Him. pero en el caso de los discípulos, ellos habían sido entrenados por 3 años y medio con Jesús, But remember, the disciples, they were with Jesus for 3.5 years. And pero he todavía trained. no era suficiente el entrenamiento que habían tenido. But that training was not enough. Necesitaban que el Espíritu Santo viniera sobre ellos They needed the Holy Spirit to come para upon poder them, hacer la obra a una dimensión sobrenatural. to do the work in a supernatural way. Amén. Amen. Ahora, este Espíritu permanecerá con ellos para siempre. This Spirit remained with them forever. No los dejará huérfanos. I will not leave you as orphans. Les ayudaría a recordar y a obedecer las enseñanzas de Jesús. I will help you remember and obey the El teachings of Espíritu Santo es Jesus. el que les trae a la memoria The Holy Spirit is that which brings things to memory y les recuerda and reminds you la importancia que es the importance recordar las enseñanzas de la Biblia. of the teachings of the Bible. A mí me preguntan, pastor, ¿y cómo es que de repente estás predicando y se le vienen versículos por allá y por acá y hace un conjunto de palabras? You know, they often ask you, Pastor, how is it that when you're preaching and you're going through the things and then suddenly you remember different verses and you start saying them? Porque el Espíritu Santo te está guiando. Because the Holy Spirit is Te está guiding, trayendo a la memoria esos is versículos. bringing those verses to Él memory. está operando en el momento en que tú estás ministrando. He's operating in that moment that you're ministering. Por eso es tan importante la dependencia de Él That's why it's important to have his y conocer independence su ministerio. and understand his ministry. Ahora, el Espíritu Santo, The Holy Spirit. recuerde esto. Remember this. El Espíritu Santo es el que nos regenera. The Holy Spirit regenerates you. ¿Qué es regenerar? Okay, well, what does that mean, regenerate? Tu alma necesita una regeneración. Your soul, it needs a regeneration. El alma está resentida, está amargada, está herida. You see, your soul is hurt, it's wounded. El alma está pasando por una crisis. Your soul is experiencing Tus crisis. emociones están como la bamba, para arriba y para abajo. Your emotions are like La Bamba. It goes up and it goes down. Todo está revuelto en ti. It's all mixed up in you. No sabes cómo controlar tus You emociones. can't control your No emotions. sabes cómo controlar tu enojo. You can't control your anger, No sabes cómo controlar tu your resentimiento. resentment towards other people. Se incomoda. You get Se uncomfortable. siente mal. You feel bad. Reclama. You yell at people, you complain, Porque tu alma está muy angustiada. because your soul is in anguish. Su alma necesita regeneración. Your soul needs to be regenerated. Por eso el Espíritu Santo viene a regenerar tu alma. And the Holy Spirit does that work in you. En segundo lugar, el Espíritu Santo viene a The santificarla, Holy Spirit comes to sanctify you. a apartarla de la maldad, That means to separate you from evil. arreglar sus cuentas pendientes con el que te lastimó. You know, fix those things that you have with people that have hurt you. Como dice la Biblia, el Dios de paz santifique por completo todo vuestro ser. You know, the God of peace will complete and sanctify your entire being. Espíritu, alma y cuerpo sean guardados e irreprensibles hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Spirit, mind, and body to be kept irreproachable before the coming of Christ. Ahora, tú no puedes hacer el trabajo del Espíritu Santo You can't digo, do the work of the Spirit si no tiene la impartición de Él. if you don't have that impartation. El of God. Espíritu Santo es el que imparte los dones. Because the Holy Spirit imparts those gifts into your El life. don de milagros, el You know, don de gift of sanidad, miracles, of healing. sanar a los enfermos, Healing the sick, el don de ciencia, el don de profecía, science of prophecy, la interpretación de las lenguas, interpretation el of don de tongues, fe. the gift of the Todos gift of estos faith. dones vienen por parte del Espíritu de Dios. All of that comes to the Spirit of God.
Pero si nosotros no tenemos los dones, But if you don't have those God's gifts in no your life, podemos hacer la obra de Dios. you can't do God's work. Y si no los tenemos es porque no tenemos el Espíritu de Dios. And if you don't have them, it's because you do not have the Y si Spirit no of God tenemos operating el in your life. Espíritu de Dios es porque no lo hemos pedido. And if you don't have it in your life, it's because you've not asked God for that in your life. Señor, capacítame, Lord, give me that lléname ability. de poder, Fill me with your power. dame los dones. Give me your gifts, Lord. ¿Y para qué si tú no quieres hacer la obra de Dios? Why? If you're not going to do God's work. Amén. Amen? Ahora el Espíritu Santo es el que nos llena de poder. The Holy Spirit is that which fills you with power. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. Eso marca la diferencia de un predicador. That's the difference of preaching. Un predicador que tiene al Espíritu de Dios, Who has tú the ves que Spirit of God. Dios a través de él hace milagros. Because God through them will do Sana a miracles. los enfermos, levanta a heal los the sick. paralíticos, We'll pray for the los paralytic and they get demonios healed. salen fuera. They cast out demons and they leave. Entonces el Espíritu Santo es una obra preciosa en la vida de cada creyente, So the Holy Spirit does a beautiful work in the life of every especialmente en believer, aquellos que van a servir al ministerio. especially those who serve in ministry. Ahora, aspectos claves de la promesa. These are specific aspects of the promise. Dice la Biblia que el Espíritu Santo es el consolador, The Holy Spirit is your comforter. es nuestro abogado. He's your lawyer. Él intercede por nosotros delante del trono de Dios con gemidos invencibles. Because he's there interceding for you. Qué lindo tener a un abogado You know, he is that lawyer for you, intermediate. para que te abogue por ti delante de Dios. That before God, bringing Jesús your petition. prometió enviar otro abogado Jesus promised to bring o another lawyer defensor or, para estar con seguidores para siempre, or defender to be with his followers forever, dándoles ánimo en momentos de dificultad. giving you encouragement. In A times of veces no te dan difficulty. ganas ni de levantarse. Sometimes you don't want to get up from bed. Esta mañana yo no quisiera que el reloj marcara, que se quedara quieto. This morning, for example, I didn't want the watch to keep moving. Eran las 8 y yo no podía levantar. It was 8 a.m. and I couldn't get up. ¿Qué me pasó? So what is happening? Pero de repente me acordé que yo era pastor. But then I remembered, I'm the pastor. Me acordé que yo tengo al Espíritu Santo. I have the Holy Spirit in my life. Señor, si no me voy, ¿quién les va a predicar? Lord, if I don't go, who's going to preach? Y eso me animó y wow, me acordé que yo era predicador. That Y, encouraged me. I said, okay, I'm a pastor. vamos. Let's go. No, ya, hasta mi esposa la animé, ya, levántate. My wife was ready. Let's go. Y ahí venimos. And there we go. Y el Espíritu Santo nos lleva a toda verdad. The Holy Spirit takes you to truth. El Espíritu Santo les enseñará la verdad. No tiene por qué andar buscando en las religiones cuál es la verdad. You see, the Holy Spirit will take you to truth. You don't have to be looking for truth in other religions. Él es la verdad, He is the truth, guiándolos y ayudándoles a recordar todo lo que Jesús había dicho. guiding them and helping them to remember everything Jesus has done. Tú necesitas al Espíritu Santo. You need the Holy Spirit. Yo lo necesito. I need the Holy Spirit. Amén. Amen? El don de la presencia de Dios. The gift of the presence of God. La promesa garantiza que los creyentes no serían dejados solos, It's a promise that guarantees believers will not be left alone. sino que Dios estaría con ellos a través de su Espíritu y que habitaría en ellos. That God would be with them through the Spirit who dwells in Entonces, them. eso es lo que hace la diferencia. And that makes all the difference. El Espíritu Santo vive en The nosotros, Holy Spirit lives nos in us, capacita, gives you that ability, nos reviste de poder, dresses you in that power, nos da los dones, gives you the gifts, nos desarrolla el fruto del Espíritu. develops the fruit of the Y Spirit. por eso somos seres espirituales, And so that's why we're spiritual porque a beings. través del Espíritu de Dios Because through the Spirit of God, hemos sido engendrados we have been y made in tenemos that, el Espíritu de Él en nosotros. and we have His Spirit in us. Y eres hijo porque tienes al Espíritu. And you are a child of God because you have that Spirit. El Espíritu Santo te guía a la obediencia. You see, the Holy Spirit guides you to obedience. El Espíritu Santo también ayuda a los creyentes a vivir una vida de obediencia a los mandamientos de Jesús y amar la palabra de Dios. You see, the Holy Spirit helps believers to live in the life of obedience and the commandments of Jesus and to love the Word of God. Cuando tenemos el bautismo del Espíritu Santo, When you have that baptism of the Holy Spirit, nos da un hambre por la palabra de Dios. there's a hunger, a thirst for the Word ¿Sí of o no? God, right? Este es el síntoma que tú has nacido al mundo espiritual. That's that symptom that shows that you have been born into that spiritual world. Cuando un bebé nace, da gritos porque quiere comida. When a baby is born, they start crying because they're hungry. ¿Quién le dijo al bebé que tenía que comer? Who told the baby he needed to eat? Nadie. No one, right?
De su instinto siente el deseo From instinct. que le den de comer. He's like, I need food. Y llora angustiado y desesperado. And they cry in anguish. Ese es el síntoma cuando un cristiano nace de nuevo. That's the symptom of a Christian when they are born No again. tiene que estarle rogando que venga a la iglesia. You don't need to be begging them to come to church. Ay, es que no me siento bien. Oh, Pastor, I don't feel good. Tú te levantas y dices, me voy a la casa de Dios. You get up, you say, I'm going to the house Porque of the sientes Lord. emoción, sientes Because you un feel atractivo excitement. especial por las Yeah. cosas de Dios. You feel that attraction towards the things of God. Ahora, el cumplimiento del Pentecostés. The fulfillment of Pentecost. El evento del Pentecostés es el cumplimiento de esta promesa donde, The event of Pentecost is the fulfillment of this promise. donde se describe cómo una cosa se llenó de un viento, cómo en una casa se llenó un viento fuerte y aparecieron lenguas de fuego sobre los discípulos. You see, and it describes in this full house how a strong wind appeared, and suddenly everybody, they were speaking of tongues of fire over the disciples. Ahora la gente piensa que se parecieron un montón de lenguas, así unas lenguas solitas moviéndose en ahí. You know, when people read Acts, they think, Pastor, were there a bunch of tongues literally just flowing in the wind? No. No, that's not what we're saying. Aparecieron lenguas, o sea que comenzaron a hablar otras You know, lenguas it meant they began to speak different languages porque entró el Espíritu a sus vidas because the Holy Spirit came into y their les life soltó la lengua que tenían. and it released that which they Por eso had. tu lengua no te ha soltado porque el Espíritu Santo no está dentro de ti. And if you haven't released that in your life, it's because the Spirit is still not dwelling in your life. Aló. Hello. Por eso habla cosas que no son necesarias a veces. That's why we say things that are not Porque no necessary controla tu lengua. because you cannot control your own tongue. Amén. Amen. Oh, nadie dice Oh, that "Ah". one got serious. Cuando uno de ellos fue lleno del Espíritu Santo When one of them became full of the Spirit y comenzaron a hablar en lenguas distintas and they began to speak in distinct tongues, que les permitió predicar el Evangelio a personas de diferentes idiomas. it allowed them to preach the gospel to people of Por eso el different Espíritu Santo languages. se apareció con lenguas. That's why the Holy Spirit appeared Ahora and they usted give me the dice, tongues. pero ¿cómo? How's that work, Lord? Ellos estaban en Jerusalén. You see, okay, these guys were in Jerusalem. Todos habían venido a la fiesta del Pentecostés. They were all there for the celebration of Pentecost. Era una fiesta 50 días después de la Pascua. 50 days, after the Easter for the Por eso resurrection se Sunday. llama Pentecostés. That's why it's Pentecost. Y de muchas naciones alrededor del mundo Many nations iban a Jerusalén para esa fiesta. would go to Jerusalem for this festival. Pero todos hablaban diferentes lenguas. But they all spoke different languages. Y cuando el Espíritu Santo hace un estruendo en medio de esos 120 que estaban en el aposento alto, But when the Holy Spirit does this powerful movement among those 120 that were in that upper room, comenzaron a hablar en otras lenguas they began to speak in other tongues or other y la languages. gente les oía. And people heard them. ¿Y cómo es posible que puedan hablar en nuestra propia lengua? How is it possible? You can speak our Algunos decían, language. esos tomaron más de la cuenta, andan borrachos. Some said, these guys must be drunk. Pero otros decían, no, porque está hablando en mi idioma, estos no conocen mi idioma. Others said, no, he's speaking my language. He doesn't even know my language. Se hicieron bilingües, They were o bilingual, trilingües. trilingual, Los multilingual, apóstoles, porque comenzaron a hablar because they began to speak en otras lenguas. in other languages. ¿Quién produjo esto en ellos? What caused this to happen? El descenso del Espíritu de Dios. The descending of the Holy Y Spirit. in muchas our veces lives. pensamos que nosotros no necesitamos al Espíritu de And a Dios. lot of times we think, we don't need the Holy Spirit. Nos acostumbramos a ir a la iglesia, We get into the habit, I go to church, nos sentamos, we sit down, oímos el sermón, we listen to the pastor preach. a veces nos vamos tristes, Sometimes he makes us sad. a veces nos vamos contentos. Sometimes he motivates us. A mí me gusta más cuando se van bien tristes, I like when we're sad que sometimes. no quieren hablar al pastor, You don't want to nada, talk to the pastor at all after the sermon porque la palabra les pegó, because the word really got. les dio convicción. And it gives you that conviction. Por eso unos salen corriendo cuando termina el servicio, That's why some people run when the service is over. porque no quieren saber nada. They don't want to have anything to do with the past. No, cuando tú vas al doctor y el doctor le dice que tienes un cáncer incurable, For example, if you go to the doctor and they tell you you have an incurable cancer, no vas a abrazar al you're not doctor. going to give the doctor a hug for Y, that. ay, diagnosis. doctor, gracias por descubrirme esto, Doctor, thank you for discovering this diagnosis. porque no quieres ni pagarle la cuenta y salir You corriendo. don't want to even pay the bill. You want to roll out. Cuando la palabra hace efecto en nosotros, You see, when the word actually gives effect nos into our produce lives, convicción. it produces conviction in our hearts. Amén. Amen.
Ahora el Espíritu obra en la vida de cada creyente. The Holy Spirit works in the life of every believer. No es algo que tenemos a nivel ah, congregacional. This isn't a level that we see, No es un by espíritu congregation. para la congregación. It's not a spirit for the congregation Es un espíritu que de cada persona lo necesita. that every person needs. El espíritu del Espíritu obra en la vida de cada creyente, Juan 20:22. The Holy Spirit works in the life of every believer, John 20:22. La Biblia dice que cuando hubo dicho esto el Señor Jesús, When the Lord Jesus had said this, sopló he breathed out y díjoles. and he said, Ahora, ¿por qué sopló Jesús? okay, so why did Jesus breathe on the disciples? Para impartir el Espíritu. To impart the Spirit. Tenemos que separar el bautismo de poder con el soplo. You know, and so we got to separate this baptism in power with that breath. Porque aquí lo mismo que pasó en la creación del hombre, The same thing that happened in the creation of man, que Dios sopló sobre el barro, that he blew into this thing of clay, aquí dice, y como hubo dicho esto, sopló y díjoles, and he breathed on it, and he said, tomad el Espíritu. receive the Al que Spirit. les remitiere los pecados, les son retenidos. And even though your sins will be remitted, Perdón, al que remitieres los pecados, les son remitidos, and to who you remit their sins will be remitted. y a quienes los retuviere, les serán retenidos. And whoever you retain shall be retained. Entonces aquí el Espíritu Santo es el que te va a dar convicción You see, the Holy Spirit here gives y you te conviction, va a recordar pecados ocultos que tú no has confesado. and may even remind you of hidden sins that you've not Porque quite con confessed. nosotros somos bien especiales para olvidarnos, Because, you know, we're really special about forgetting all of those things. especialmente alguien que nos lastima, no queremos saber nada y lo echamos al olvido. And especially somebody that may have hurt us in the past, we just want to forget all about them. We don't remember them. Pero el Espíritu Santo nos recuerda que tú no has arreglado cuentas con Él. But the Holy Spirit reminds you that you haven't fixed anything towards that Y si tú person. no resuelves eso, pues no vas a sanar. And if you don't resolve it, you won't Ahora el forgive. Espíritu Santo somos los nacidos de nuevo por el Espíritu. You see, we were born again of the Juan Spirit. 3:3-7. John 3:3-7. Respondió Jesús, díjole, de cierto te digo, que el que no naciere otra vez no puede ver el reino de Dios. Responding, Jesus said, verily, verily, I say unto you that he that is not born again cannot enter the kingdom of God. Y Nicodemo le dijo, But Nicodemus said, ¿cómo puede el hombre nacer siendo viejo? how can a man be born again being old? ¿Puede entrar otra vez en el vientre de su madre y nacer? Can he enter again into the womb of his mother and be born? ¿Qué manera de pensar? What a way of thinking, right? Esto es un religioso. This is a religious leader. Y respondió Jesús, de cierto te digo, And Jesus responded, verily, verily, I say to que you, el que no naciere del agua y del Espíritu he that is not born of water, of the Spirit, no puede entrar en el reino de Dios. cannot enter into the kingdom of God. Ahora cuando dice el que no es nacido del agua y del Espíritu, He says, he that is not born of water and of the Spirit. una manera simbólica para representar el agua es cuando tú te bautizas en agua. A way of symbolizing that is when you become baptized in water. Pero pastor, a mí me bautizaron cuando era niño. But Pastor, I was baptized when I was a baby. Ese bautismo no es válido But that's not a valid baptism, porque guys. tú no tenías uso de razón. Because you did not make that decision. No tenías cómo, no sabías discernir. You see, you couldn't discern. Someone made Pero that aquí decision for sucede you. algo especial. But here's something special happening. Jesús se bautizó a los 30 años. You know, Jesus was baptized at age 30. Y la Biblia dice que el que creyere y fuere bautizado, He that believes and is ese baptized, será salvo. he shall be saved. Entonces el niño por eso su bautismo no es válido. That's why as a baby, that baptism, it isn't a valid thing. Usted déjelo crecer y que él tome la decisión y que se bautice por su cuenta. You got to let him grow up and make that Es el- decision themselves. Es el problema de la religión, And that's a problem in religion. que nos inculca la creencia de los padres. You know, so because it throws you the faith of your parents at Si you. tú fueras un padre musulmán, For example, if your parents were Muslim, tú tendrías hijos musulmanes. then your children probably would be Muslim. Si tú fueras un budista, If your parents were Buddhists, tus hijos serían budistas. your children might be Buddhists. Y depende de cada religión donde hayas vivido, donde hayas nacido, And it seems that of every religion, of where you were born, tus hijos nacen your children are born. conforme a su religión. And they take on your religion. Pero eso no es válido para el reino de Dios, That doesn't work for God's kingdom. porque Dios tiene que engendrarte él mismo a través de su espíritu. Because God has to reach each individual Estos son tus themselves. padres naturales, You know, these are your natural parents.
Pero aquí Dios tiene que ser tu Padre espiritual. But here, God has to be Y your Dios specific es tu spiritual Padre father. espiritual cuando tú le pides And God is your spiritual father when you ask him que la adoptes como hijo o como hija, to adopt him as your son or daughter, que le perdones sus to pecados, forgive sin, que anotes su nombre en el libro de la vida to write that name in the book of life, y que le imparta su espíritu para que su espíritu entre a su espíritu y le dé vida a tu espíritu. and impart your spirit that it gives life to their spirit. ¿Lo entendemos? Are you following me here, guys? Eso es lo que está diciendo. That's what he's saying here. Lo que es nacido de la carne, That which is born of the flesh carne es, is flesh. pero lo que es nacido del espíritu, That which is born of the spirit espíritu es. is spirit. Y no te maravilles de lo que te dije, And do not be marveled at what I told you, pues es necesario nacer de nuevo. because it is necessary to be born En otras again. palabras, olvídate lo que te dije. Forget about what you heard. Lo que más importa es que tienes que nacer de The nuevo. most important part is you got to be born Pero again. si ya nací, sí, físicamente, pero no espiritualmente. I was born, yeah, physically, but not spiritually. Espiritualmente es cuando el Espíritu Santo tú le das la entrada a Él para que entre a tu espíritu. Spiritual is when you give that entrance into your La spirit. verdad es que cuando invitamos a la persona a recibir a Cristo, le dejamos incompleto, You know, when we invite somebody to receive Christ, we're not doing the complete work, porque lo que necesitamos es que reciba el Espíritu de Dios. because we need them to receive the Spirit of God. Amén. Amen. Y esto cambia todo. It changes everything. Ahora, el Espíritu Santo es el que te da la guianza. The Holy Spirit guides you. En Romanos 8:14 nos dice, Romans 8:14. porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Because all those who are guided by the Spirit of God are then the sons of God. El Espíritu Santo es el que te da la guianza. The Spirit, the Holy Spirit gives you El guidance. Espíritu Santo en tu vida espiritual es el GPS In your spiritual life, you know, it's that guidance. para la nueva generación moderna. For that new generation right now, when you use your GPS to travel, Es el Espíritu de Dios. that's the Holy Spirit. That's the Spirit of God in your life. Ahora la Biblia dice que el Espíritu Santo es el sello de Dios para el día de la salvación. You know, it's that seal for the day of salvation. Cuando tú recibes al Señor Jesucristo y le das su vida, su espíritu, su alma y su cuerpo y pide que el Espíritu entre a su espíritu, When you give to God your spirit, your body, your mind, everything you cuando Él are, te da tu espíritu, when you give him his spirit, ese es el sello de propiedad de Él. see, when he gives you that spirit, Tú that eres is his seal on you. propiedad de Dios. You become then property of God. Tú no eres un religioso, You're not a religious tú person. eres un hijo. You are a son of God. Tienes al Espíritu de Dios You have the Spirit of God in your que life nos hace hijos de su Espíritu, that makes us children of en God, el cual esperasteis también vosotros oyendo la palabra de verdad in which you wait in the truth of the word y el evangelio de vuestra salvación, and the gospel of your true salvation, en el cual también desde que creísteis fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. because in that moment when you believed, you were then sealed by the Spirit of God in Dios te Ephesians marca 1:13. para propiedad de Él. You see, God marks you for his property. Y si te va a llamar a un ministerio, te va a llenar de poder para que hagas el ministerio. And if he calls you to ministry, he's going to empower you for that ministry. Ahora nos guía a toda verdad. He Juan guides you to 16, truth. Juan 16:13. John 16:13. Pero cuando Él viniere, But when he comes, aquel Espíritu de verdad, that Spirit of truth, que Él os guiará a toda verdad, he will guide you to all truth. porque no hablará de sí mismo, Because he's not going to talk about himself. sino que hablará todo lo que oyere y No. os hará saber las cosas que han de venir. He will talk about all the things that he hears and all the things that are to ¿Por qué come. el pastor sabe tantas cosas? You know, well, why does the pastor know all these ¿Por qué things? Dios le revela a él cosas y a mí no? Why does God reveal things to the pastor but not to me? Porque el Espíritu Santo lo guía. Because the Holy Spirit is guiding. No todos, pero algunos, Not everyone, but some, right? ¿verdad? Right? Some experience that. Nos dota para el servicio. You know, he marks us for service. La Biblia nos habla que Dios nos comienza como esclavos del pecado, nos saca de la esclavitud del pecado, You know, the Bible tells us that God takes us out of the slavery of sin. pero también nos dota, nos da la tarea de ser servidores. You know, but he marks us to be his servants. Como dice Romanos, más ahora que habéis sido libertados del pecado As Romans says, now that I've been set free from y sin, hechos siervos de Dios, and being then a servant unto tenéis por God, fruto la santificación your fruit then is salvation, y is como holiness, fin la vida eterna. and in the end, eternal life. Yo sé que es mucha información la que les estoy dando, And I know I'm giving you a lot, pero yo necesito ponerla
grabarla, but I need to have it out there and record y it. tú tienes que regresar a YouTube o a Facebook And you can go back on YouTube. y You can go ver el back on mensaje Facebook. una vez, dos veces, And you tres You veces. can watch the message 1, Me 2, llaman 3 pastores y times. me dicen, oye, tú predicas tan profundo, a veces tan sencillo, pero tan profundo. You know, pastors call me and they tell me, you preach in a very profound but simple way. Y hasta que no escucho 3, 4, 5 veces el sermón, no lo entiendo completamente todo. And until I listen to it maybe 3, 4, 5 times, I really don't get it. Y usted no, lo escucha una vez y ya. But here in the church, oh, I'm fine. I got it once. I'm good. I remember it. Ay, ay, ay. La Biblia dice, nos transforma la imagen. ¿Quién te transforma la imagen de Cristo? Who transformed you to the image of Christ? Esto es bien importante. This is important. That's the whole point. ¿Quién te hace una réplica del Señor? Who makes you like Christ? La Biblia dice en 2 Corintios 3:18. 2 Corinthians 3:18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, For then each one of us, seeing then and to be discovered as a mirror of the glory of the Lord, somos transformados de gloria en gloria we are transformed from glory to glory en la misma imagen, en la misma semejanza, in the very essence como por el Espíritu de Dios. or image by the Spirit of Cuando el God. Espíritu Santo se posesiona en tu vida, So when the Holy Spirit takes possession of your life, comienza a crear la imagen del Señor en ti. He begins to create the very Y tú likeness te of Christ in you. comienzas a ver diferente. You begin to look different. Hasta tu familia te ve diferente. Your family looks at you differently. Wow, tú no eres la misma persona. Man, you're not the same person. Tú no eres aquella persona que conocí hace 3 años. You're not that person I met a few years back. Hello. Hello. Hace 5 años. Maybe 5 years ago. Amén. Amen. Ahora, recibimos el bautismo o la llenura del Espíritu Santo. We receive the baptism or the filling of the Holy Spirit. Recuerde de la llenura del Espíritu Santo en el Pentecostés 2:44. The filling of the Holy Spirit in Pentecost we see in Acts 2:44. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. And the scripture says, and they were all filled with the Holy Y Spirit. comenzaron a hablar en otras lenguas, And they began to speak in other languages, como el Espíritu les daba que hablasen. which the Spirit gave them to speak. Y aquí encontramos que los apóstoles que estaban en Jerusalén, And here we see that the apostles that were in Jerusalem, habiendo oído que en Samaria habían recibido la palabra de Dios, les enviaron a Pedro y a Juan, having heard that the people there had received the word of God, they sent Peter and John. Les llegó la noticia después de que pasó el Pentecostés y la iglesia se estableció que uno de los diáconos, que era Felipe, One of the deacons there, Philip, se fue a predicar a Samaria. went to preach to Él Samaria. recibió el Espíritu y dijo, esto no es quedarme en casa, yo me voy a He predicar. received the Spirit and he rolled out and started preaching. Tenía unas hijas profetizas, dice la Biblia, The Bible says that his daughters y prophesied, comenzó a echar demonios fuera, a sanar a los enfermos y a predicar el evangelio. and he began to cast out demons and heal the Y sick. la noticia llega a Jerusalén, porque Samaria no estaba muy lejos. And the news came to Jerusalem because it wasn't that far away. Ahí anda un loco que se llama Felipe echando fuera demonios y sanando a los There's enfermos. this crazy guy casting out demons. He's healing the sick. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? What do we do? Entonces dijeron, ¿sabes qué? La iglesia You know dijo, what? Let's pray. Let's figure this out. llamaron a Pedro y a Juan, They called Peter and they called John. llamaron a uno de los discípulos que no ora mucho, And one of the disciples, maybe he doesn't pray a lot. porque él dice, no tengo oro, I ni don't have oro ni gold. plata, digo, ni oro ni plata. I don't have silver or gold. Es una broma, ¿no? It's a joke, you know. Ni Peter oro said that ni in the plata. Bible. He No, says, no, I pero don't, él it's- se va a Jerusalén, lo mandan desde Jerusalén they send him from Jerusalem a Samaria. to Samaria. Los cuales venidos, cuando llegaron a Samaria, They get to Samaria. oraron por ellos They prayed for them para que recibieran el Espíritu that they Santo. would receive the Holy Oye Spirit. bien, recibieron la palabra por medio de Felipe, So they received the word through Philip. pero no habían recibido el Espíritu. They hadn't received the Holy Spirit yet. ¿Quiénes tenían el Espíritu? You know, they had it. Pedro y Juan. Peter and John had the Spirit. Ellos estuvieron en el Pentecostés. They were in Pentecost. Ellos estaban llenos del poder de Dios. They were full of that power of God. Así que dice el versículo 16, porque aún no habían descendido sobre ninguno de ellos, Because it had not descended upon any of them. mas solamente eran bautizados en el nombre de Jesús. Because they were only baptized in Jesus' name. Entonces les pusieron las manos So they laid hands on them y toda esa gente recibió el Espíritu Santo. and they received the Holy Spirit.
Ahora la llenura del Espíritu, So the filling of the Holy Spirit. el propósito de la llenura. What's the purpose of it? What's the reason? ¿Para qué es el propósito de la llenura del Espíritu? What's the whole point of being filled with the Holy La Spirit? Biblia dice, mas recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. That you will receive power when you receive the Holy Y me Spirit. seréis testigos en Jerusalén, en Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. And you will be witnesses in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the ends of the Yo no earth. voy a las naciones si el Espíritu Santo no operara en medio de mí. I'm not going to the nations if the Holy Spirit is not operating Porque in my yo sé life. que mi conocimiento no es suficiente para ayudar a la gente. Because I know my knowledge is not enough Ahora lo que viene el bautismo es a llenarte un poder de lo alto. to feel a strength of power in your life. En Lucas 24:49 dice, Luke 24:49. y aquí yo enviaré la promesa de mi Padre sobre vosotros, And here, and I will send the promise of my Father upon you. mas vosotros asentad en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de potencia de lo alto. And to the rest of you, to the city of Jerusalem, until you have been invested or filled with the power from on Tienen que high. tener un poder interno y un poder en la debilidad. You know, it's got to be a strength that comes that you receive. Entonces, cuando tú recibes Internally. el poder, nadie te puede resistir. You know, when you receive that strength, you know, nothing can resist it. ¿Cuántas veces hemos escuchado a personas que las tenían ya para masacrarlas, You know, how many times do we hear testimonies of people that were about to be massacred, pero Dios en su misericordia los ha levantado? but God in His mercy saved them? La hermana Gaby me estaba trayendo a memoria de un predicador, un pastor aquí de Alvin, Sister Gabby was telling me about a que pastor habían that ido a was, un evento Alvin. allá al norte de Houston, had gone to an event in the north of Houston. y viniendo de regreso una 18-wheeler se le metió enfrente y atropelló su carro, But coming back, an 18-wheeler had come and basically took out his car. y el hombre murió, The man died. el pastor murió. Pastor died. Y Dios le habló a otro pastor. God spoke to another pastor. Si era pastor, ¿verdad? El otro? Sí. Y le dijo, vaya a orar en tal lugar. Go pray at a specific place. Hay un accidente de tráfico. There is a car accident, which is No ore por toda la gente que está ahí, Don't pray for everybody. porque somos como los hermanos de la iglesia. You know, like they're just like everyone else, right? Les pedimos que oren por una cosa y comienzan a orar por la abuela, por la padrina, por el sobrino, por el tío. You know, just like when you go to church, you ask somebody to pray. They start praying for the grandma, the uncles, and Es como si fueras tú al dentista. Doctor, sácame una muela. ¿Cuál? Dice cualquiera, no importa. it's as if you go to the dentist. You say, take out one of the molars, and they say, well, which one? Well, Tienes que anyone. ser específico. No, you got to be specific with your. Dios es específico. God's is. Le dijo, specific. allá hay una persona muerta There is a person over there who is dead en un carro rojo. in a red Ve a vehicle. orar por él. Go pray for that individual. Y el hombre llegó y se sentó ahí con el hombre And so the man gets there and he sits y next le to him. pidió a la policía que él iba a orar por el muerto. He told the officer, I want to pray for this Que iba a orar individual. por él, que Dios lo mandó. No lo dejaban, no lo dejaban. Insistió You know, hasta que he said, God sent me to pray for this yo guy. And sé the que officer's van a like, hacer no, you ustedes, can't pero go. Dios me mandó a orar por este hombre. But he said, I don't know what you're going to do, but God sent me to pray for that man. So I'm going to go Ese pray for hombre him. está muerto, ¿qué vas a hacer ahí? Ya no hay nada que puedas hacer. He's dead. There's nothing you can do for him. Y el hombre obedeció a Dios The man obeyed God. y le puso mano, He laid hands on him, comenzó a orar, began to pray. comenzó hasta a cantar, He began to a sing, adorar a Dios. to worship God. Pues ya había pasado toda la examinación, nomás estaban esperando que viniera la morgue a levantar el cuerpo, The court had already been there, and they were simply waiting for the morgue to y receive al the body, juez que da for them to give, and then for the certificate of death. sí, y entonces viene el tipo, el pastor, The pastor comes, y llama a las policías, and he calls the dos police. policías que estaban cuidando Two of al the police cuerpo officers ahí, who were there que venga porque el muerto, que llamen una ambulancia y que vengan por el muerto, pues, to call the ambulance because porque el muerto no está muerto, this guy's not dead. está vivo, He's live. pero no es cierto, está muerto. No, he's dead. Nosotros lo vimos muerto. We saw it with our own eyes. Vino el forense y dijo que está The muerto. forensic guy came. He's not No alive anymore. puede estar vivo. He cannot be alive. Que venga, Come, bring him. que está vivo. He's alive. Tuvieron que venir. They had to come. Y no, ese loco no le paraba de This gritar. guy's crazy. He's not won't shut up. Y cuando ven, And then they está vivo. he was alive. Llamaron la ambulancia. They called an ambulance, Y luego and then el pastor vivió pastor lived, y dio el testimonio poderoso. and he gave that Está testimony. en video si lo quiere ver. If there's videos of it, if you want to watch it. Y solamente porque Dios Only because God
le regresó la vida. returned life to ¿Por him qué? Porque no era tiempo de morir. because it wasn't his time. Él tenía una asignación, You see, he had an assignment, pero no había llegado su hora. and that time hasn't come yet. Y un indulgente, un imprudente le quitó la vida. And something came and took his life away. Estaba lloviendo, estaba nublado, It was raining. It was a dark and stormy night. y el pastor no se preocupó por la lluvia, Pastor wasn't worried about the rain, sino se fue a orar por lo que Dios le mandó que hiciera. but he had gone to do what God had asked. Eso es la unción, ese es el That's poder the de Dios en anointing. un That's hombre. the power of God. Dios nos llena, God Dios fills nos us. capacita He y gives Él nos ability. envía para hacer lo imposible. He equips you to do the Cuando impossible. el mundo dice, no, no es, When the world says, no, that's not Dios possible, dice, sí es, God said, yes, it is. porque yo soy el Dios de la vida. Because I'm the God of life. Pero ¿cómo, Señor? Dice Marta y María cuando murió Lázaro. But how, oh Lord, Martha and Mary say whenever that Lazarus was dead? Tiene 4 días que está muerto. He's been dead for Huele 4 feo, days. huele feo, huele feo. He smells bad. ¿Y qué le dijo el Señor? What did the Lord say? No te he dicho Did I not que tell si you creyeres, that if you believe, verás la gloria de Dios. you would see the glory of God? Cuando el Espíritu de Dios está en ti, When the Spirit of God is in you, es todo lo que Dios necesita para enviar a un hijo, that's all He needs to send one of His para children salvar la vida de to otros, save this one of another, o para sanar a los enfermos, to heal the sick, o para librarlos de los problemas que tienen. or to deliver those who have issues. Yo voy a dejar esto acá, no voy a concluir, I'm going to stop and pause here porque hay algo tan importante que es Dios en la vida de nosotros. because it's something so important to have God in our Nada lives. sucede Nothing happens si tú no lo pides. if you don't ask for it. Nada sucede Nothing happens si tú no te pones en el altar de Dios. if you don't get on God's A altar. algunos les da vergüenza venir hasta acá. Some people are ashamed to come up to the front. ¿Qué me van a hacer allá? What are they going to do over here? Nosotros nada, Us? No. nosotros no mordemos. We don't bite, guys. Solamente vamos a orar. We're just going to pray Que Dios conteste la petición que traes en tu corazón. that God asks the petition in your life. Traes una enfermedad, You have a sickness, venga delante de Dios. come before God. Traes un problema emocional, You have an emotional problem, venga delante de Dios. come before God. Tienes un dolor que no has podido resolver, You got an issue that you just can't fix, ven delante de Dios. come before God. Él sana a los heridos, a los quebrantados. He heals the sick and the broken Él venda hearted. sus heridas. He comes and Y heals por those eso wounds. aquí está el Espíritu de Dios para hacer la obra de Él. And that's why the Holy Spirit is here to do His work in En your este life. día vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Today we're going to stand up, we're going to pray, Y vamos a pedirle a Dios que comience a operar milagros entre medio de nosotros and we're going to ask God to do miracles in our y en las lives personas que están en las redes sociales. and to those who are on social media. Yo no sé cuántos de ellos tienen problemas de salud, I don't know how many of them may have a health issue, necesidades emocionales, emotional problems, probablemente tengan traumas, heridas, falta de perdón, rechazo. trauma, or wounds, Entrégale esta causa al Señor el día de hoy. and to give that cause to the Señor, los Lord. doctores no han podido resolver mi problema. You know, Pastor, the doctors haven't been able to solve my problem. Nadie ha podido ayudarme en esto, No one's been able to help this. pero yo vengo a ti delante de ti, oh Dios, But I come before you, O Lord, para suplicarte, oh Dios, to beg you, Father, que sane mis heridas, to heal my wounds, que sane mi dolor que hay interno, to heal those el things in me, sufrimiento, that suffering, la amargura, that bitterness, el rechazo. the rejection. No sé por qué tanta gente me rechaza, You know, I don't know why people just don't like me. por qué tantas situaciones, malas relaciones tengo y ya han terminado mal. I've had these bad relationships, Father. Ya estoy cansado de esta vida, I'm tired of this life. ya estoy cansado del desprecio y del engaño You know, being mistreated, misled, y del rechazo. and of rejection. Por eso hoy vengo a ti So I come to you, Lord, para entregarte mi espíritu, to give you my spirit, mi alma, my soul, mi cuerpo, my body, pedirte que me adoptes como hijo, como hija. for you to adopt me as your child. Escribas mi nombre en el libro de la vida Write my name in that book of life, y que me dé su espíritu and you give me your para que spirit, su espíritu entre a mi espíritu so your spirit enters into mine, y le dé vida a mi espíritu. and it gives life to mine. Yo te lo suplico en este día, I Padre, ask this in this name, Father. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. Amén.